continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. En las opiniones que importan, contamos con la colaboración del doctor Rómulo Rodríguez Canzani, nacido en Mendoza, quinta sección, en el año 1935. Familia de origen netamente campesina, cursó escuela rural, recibido de doctor en medicina en el año 1967. Tuvo militancia estudiantil y gremial universitaria. Integró el MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Preso político hasta el año 1985. Reintegrado después de su liberación a los cargos obtenidos por concurso, militando hasta la fecha. En las opiniones que importan, Rómulo Rodríguez Canzani. Lunes y jueves, minutos después de las 10 de la mañana, por 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio. Buenos días, audiencia de la 94.5. Al iniciar la nueva temporada, cuando parece que los dirigentes políticos vuelven ya repuestos de tantas fatigas, entre comillas, habiendo vacacionado generosamente como es de orden, nos encontramos con novedades que hacen que dejemos de lado dos programas que teníamos preparados, dedicados a la crisis del dólar y algo más, que habíamos previsto para los días 27 y 31 de diciembre del 2012. Pero he aquí que a fines de febrero del 2013 tenemos un país sacudido por una serie de informaciones cuyo análisis resulta de mucho interés económico y político. Al fin y al cabo, la política es la condensación de la economía. Y por si fuera poco, aparece la Suprema Corte de Justicia, generando hechos que tienen, sin duda, fuerte repercusión en el terreno político. El primer episodio fue, a no dudarlo, lo económico, y tuvo variados ingredientes que por hoy apenas si señalamos, y un objetivo esencial: la inflación, el IPC, el control de la inflación. En este terreno encontramos maniobrando de muchas formas al gobierno, y cuando digo el gobierno digo todos los partidos políticos, desde los últimos meses del 2012 hasta fin de ese año, tratando de que el año se cerrara con una inflación por debajo del 8%, que terminó siendo del 7,48% según las cifras del Instituto de Economía. El objetivo del gobierno es manejar un IPC, es decir, una inflación, lo más baja posible para que los acuerdos salariales que se negociaran en el 2013 fueran más bajos, de modo de favorecer al gran empresariado. Es así que en ese juego quedó mal parado el propio PIT-CNT, siendo el episodio del acuerdo de la Federación de la Bebida motivo de críticas y argumentos de alguna letra murguera. Las principales maniobras del gobierno incluyeron las siguientes: el acuerdo con el supermercadismo, que se comprometió a bajar los precios de ciertos artículos en 10% hasta el 31 de diciembre del 2012. En ese acuerdo, por supuesto, no entraron ni las frutas, ni las verduras, ni las carnes. El gobierno compensó el sacrificio, entre comillas, del supermercadismo a través de su política cambiaria y monetaria, manteniendo el dólar bajo a costa del pueblo. Todo un tema que tiene que ver con el ciclo que no terminamos de desarrollar, el de la cuestión del dólar y algo más. La otra maniobra fue hecha a través de las tarifas de la UTE, que no vamos a entrar en sus detalles para no gastar el tiempo. La maniobra del gobierno quedó al desnudo en el corto plazo, tanto que COFE convoca en estos días, y creo que fue el sábado pasado, a un seminario sobre economía para tratar el tema de la inflación y otros temas. Medida digna de aplauso,
porque apunta directamente al objetivo de instruir, de educar a los trabajadores y a la gente en general respecto a las cuestiones económicas y a sus relaciones con la política. Una medida que abre el camino para liberar a los trabajadores del dominio que tienen sobre ella los intelectuales y tecnócratas aliados del capital financiero que dirigen la economía del país. El objetivo del gobierno es compartido por todos los partidos políticos con representación parlamentaria, más allá de los discursos, críticas que se hacen en el Parlamento, que es para la tribuna. Ningún partido político tiene interés en un plan de desarrollo nacional, no tienen interés en el desarrollo económico. El interés que tienen es mantenerse dentro de los lineamientos del consenso de Washington y entre ellos combatir la inflación. Por eso, control de la inflación y política cambiaria y monetaria están relacionados. Para el capital, el salario es parte del costo de producción. Hay que controlar la inflación para controlar el salario en los consejos de salario, para que el capitalista pueda calcular las inversiones y las ganancias. Así de sencillo. El salario refleja la correlación de fuerzas entre trabajadores y capital y, en último término, el grado de su independencia de clase. Hoy por hoy, la oligarquía, es decir, la rosca, manda en la cancha. Las maniobras de los números de la inflación que hizo el gobierno fue denunciada por economistas varios, pero no tuvieron repercusión en los medios. La mayoría del movimiento sindical tampoco hizo mucha bulla. Y no hablemos del acuerdo de la FOEP, al que ya mencionamos, y de cómo se harían los argumentos acordados. Toda una cuestión digna de la mayor crítica respecto a los procedimientos. Pero además no olvidar que en relación con la inflación y los convenios salariales también se mueven los ajustes de pensiones y jubilaciones, cuestión generalmente olvidada y que contiene situaciones de extrema injusticia. Señalemos de paso que cuando se habla de inflación en general, no se dice que esa inflación es mayor para los bajos ingresos, porque el pobre gasta un porcentaje mucho mayor de su ingreso que aquellos que no tienen ingresos altos en alimentación. Se dice por el Instituto de Economía que se gasta un 25% de la canasta básica familiar en alimentos. Por ejemplo, una canasta básica familiar que anda hoy creo que por alrededor de los 46, 48 mil pesos, gasta 12.000 pesos en alimentos. Pero esos 12.000 pesos es lo que ganan la mayoría de los uruguayos. Tenemos en el país 800.000, 10.000 pesistas, como se está ya diciendo por todo el mundo. Esos trabajadores, ¿qué porcentaje de ajuste salarial van a tener? El PIT-CNT tiene la palabra. Hasta ahora los consejos de salario funcionan o son funcionales a la estrategia de la economía neoliberal. Vamos a ver qué pasa. Pero hay otro segundo gran episodio, y este segundo gran episodio lo generó el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, trasladando a la doctora Mota, una profesional honesta, con argumentaciones que intentan implantar la tesis de que lo jurídico es una especie de ciencia abstracta, sin relación ni consecuencias con los intereses políticos y económicos. Si bien es una posición teórica doctrinaria propia de los teóricos de la clase dominante, la obvia relación de lo jurídico con lo político y lo económico la proporciona justamente el caudal de todas las causas penales que manejaba la doctora Mota. El país ha visto pasar una serie de hechos que parecen cada vez más relacionados entre sí, por lo que dejan de dudas en la opinión pública. Caso Peirano, caso Casino Carrasco, caso Acuerdo Secreto de Montes del Plata y del gobierno, denunciado por el fiscal, el doctor Viana, caso Pluna, caso Ley de Caducidad, caso Anulación del ISIR, etcétera, etcétera, etcétera. Viendo el contenido de estos y otros temas, viendo quiénes son los actores principales en lo económico
en lo político, en fin, aparece con toda lógica la relación de lo jurídico con la vida económica y política de la nación. El país enfrenta una violenta ofensiva económica neoliberal sobre nuestros recursos estratégicos, no solo en la industria de la celulosa y de la forestación, forestando, etc., sino sobre las tierras turísticas, con la megaminería, con los puertos, con el ferrocarril. La anulación del ISIR, cuyo significado económico es simbólico, tiene otro significado. Es una señal que da seguridad a los inversores del capital financiero en tierras, da seguridad a sus privilegios tributarios, permite que el gran capital siga expulsando paisanos del campo y asegura la reestructura de la tenencia de la tierra creando el neolatifundio. La decisión de la Suprema Corte de Justicia tiene esencialmente un significado económico, jurídico y social antinacional. Curiosamente o no, el señor presidente don José Mujica recurre a algún otro atajo de la legislación, redactada y aprobada con primoroso cuidado desde hace décadas en defensa de los intereses del gran capital. Y sostiene el señor presidente para ver si puede aplicar su impuestito de otra manera. Y como parece que la Constitución no le deja espacio para maniobrar, llega a hablar de reformar la Constitución. Y claro, despierta la reacción del señor vicepresidente, el señor Astori, que se opone enérgicamente, faltaba más. Con lo que les ha costado hacer tantas leyes a favor de las inversiones extranjeras directas, con lo que les ha costado dejar tranquilos a la Asociación Rural, a la Federación Rural, a las cámaras empresariales y de comercio y a la Asociación de Bancos, etcétera, etcétera. No sea cosa que con una reforma constitucional reaparezca aquella idea de Sendic que expresaba así, y leo entre comillas: no somos partidarios de una reforma simplemente en las formas de la Constitución, sino de agregarle normas de tipo social, limitación de los latifundios, no pago de la deuda externa, presupuesto de salud y enseñanza. Así, el que se compromete para una reforma se compromete también para un programa social mínimo para paliar la pobreza. Se puede leer en aquella obra de Sendic que hemos citado tantas veces, bajo el título Los 1000 vericuetos de una reforma constitucional. Por supuesto, el señor Mujica está en las antípodas de Sendic al día de hoy. Y véase los coletazos de la actividad de la Suprema Corte de Justicia que hizo el señor senador Lorier, hablando de convocar una asamblea constituyente, cuando esa asamblea constituyente debió convocarse al inicio del período de la democracia tutelada que estamos viviendo hace 25 años. Pero más allá del ruido, los hechos muestran que son reflejo de una sorda lucha de intereses económicos que aparecen en formato político. Las diferencias entre Astori y Mujica son solo diferencias entre políticos neoliberales. Astori es afín al capitalismo con lágrimas, cueste lo que cueste, y Mujica es afín al capitalismo pero con maquillaje. Los partidos tradicionales y el partido independiente miran de afuera, tranquilos, y hacen demagogia. Saben que el sistema, al fin y al cabo, no va a ser tocado. ¿Cómo juega la Suprema Corte de Justicia en todo esto? Bien, la universidad forma profesionales bajo programas determinados que en lo político y en lo ideológico protegen los intereses de la oligarquía. El sistema los controla, los promueve y en esa tarea ejerce el poder. A los juristas peligrosos para el sistema los margina, por ejemplo a Sartú y a la doctora Mota. La Suprema Corte de Justicia es parte del poder. Miremos el resto de América y comprobaremos que los altos organismos de justicia han operado como parte del poder desde las oligarquías del continente. El poder es una sola cosa y no se divide ni comparte. La Suprema Corte de Justicia es parte del poder. Hasta la próxima. Esto fue Las Opiniones que Importan,
en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.